Dios le bendiga, nuevamente estamos con ustedes este día domingo. Vamos a estar hablando de lo que es una fe aceptable. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. En el capítulo anterior de Hebreos 11 nos habla acerca de los héroes de la fe. Este es el contexto que tenemos acerca de los héroes de la fe, que nos dieron testimonio con una carrera de fe en donde fueron perfeccionados como lo estamos siendo también nosotros, dice el último versículo de Hebreos 11. Su vida nos orienta y nos anima a no desmayar nosotros, ni retroceder, para vivir una vida de fe aceptable. Bueno, vamos a estar hablando de una fe aceptable. Una vida de fe aceptable primero nos demanda conocer la carrera de fe. En el versículo 1 dice que corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo este pasaje, en su contexto, nos anima a no abandonar la carrera de fe. Bueno, tenemos el ejemplo de esos héroes de fe que con su testimonio a nuestras vidas, con su legado, a resistir la prueba y la oposición, no que nos estén viendo ellos, porque hay gente que dice, nos están viendo desde el cielo. Eso no es posible. Más bien está hablando aquí de un testimonio, de un legado que ellos nos dejan, de un ejemplo para poder correr como ellos lo hicieron. O sea que ellos nos motivan a caminar con firmeza, concentración, constancia, paciencia, como ellos lo hicieron, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedie, soltando aquello que nos aferra y que es un peso para que podamos correr y podamos participar en esa carrera. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo es el autor de la fe. De él salen las promesas. Él pagó por todas ellas un precio muy alto con su vida, con su sangre, y nos las otorgó a nosotros por gracia y por fe. Si creemos nosotros en sus promesas, Él las cumple, Él las consuma. Es muy fiel nuestro Señor, es el mejor ejemplo de fe y obediencia que nosotros pudiéramos mirar. Así es que Él es el ejemplo supremo para seguir nosotros, el ejemplo de obediencia, ¿verdad? El gozo, dice aquí que el gozo puesto delante de Él, porque Él estuvo en la cruz, ese gozo puesto delante de Él es la recompensa del sufrimiento que Él pudo llevar a cabo y que Él venció, pasó esa etapa, y cuando Él pasó esa etapa de sufrimiento, Él se sentó a la diestra de Dios y se le dio autoridad. Dice Pablo en Filipenses, y se le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que delante de Él se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es Señor de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Así es que es una cosa que nosotros podemos animarnos, nos puede a nosotros ayudar a ubicar, ¿verdad?, estos testimonios de fe de estos testigos, pero sobre todo el ejemplo supremo que Jesucristo nos da. Cristo no tenía pecado ni nunca lo tuvo. Esa es una cosa muy importante. Él no conocía el sufrimiento ni el desprecio en la condición humana. Él lo conocía como Dios en su deidad, pero cuando Él se humanó, cuando Él tomó forma de siervo, Él conoció el menosprecio, Él conoció el oprobio, Él conoció el odio de los hombres, Él conoció el sufrimiento, conoció la aflicción cuando fue llevado a la cruz del Calvario. Así es que Él pudo experimentarlo en carne propia cuando sufrió la cruz. Es que esto es muy, muy importante. Jesucristo
puede entendernos, Él sufrió. O sea, Él llevó el menosprecio, el rechazo. Él no se enganchó, dice que menospreció lo oprobio, sostuvo el conflicto, la hostilidad, el menosprecio de los que lo aborrecían. Él les respondió con perdón y dando su vida por ellos y dándole salvación. La cruz, la obediencia, el gozo por vencer la aflicción, por permanecer, le dieron al Señor autoridad. Bien, continuamos. Una vida de fe aceptable no solamente nos demanda conocer la carrera de la fe. Una vida de fe aceptable también nos demanda prepararnos para la vida de fe. Versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra aquí, considerar, es analogizomai. Es reflexionar, reducir todo el pensamiento solo a Cristo, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, con aquellos que le odiaron abiertamente, aquellos que le menospreciaron, a los cuales Él perdonó y se dio por ellos en la cruz, murió por ellos en la cruz. Entonces, poner nuestra mirada solo en Cristo y reducir nuestro pensamiento solo a Él y su palabra es para no retroceder, es para no cansarnos ni desmayar tampoco, para no abandonar la fe y no decaer ante los sufrimientos y las pruebas. Es muy importante poner nuestros ojos en Él, reducir nuestro pensamiento única y exclusivamente a las verdades del Señor. Versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No hemos probado toda la dimensión de la lucha. No hemos enfrentado medidas radicales, medidas que nos amenazaran de quitar la vida. No hemos combatido abiertamente fuertemente contra el pecado, que es el enemigo verdadero. O sea, no hemos sangrado por el Señor, ¿verdad? Todavía. Entonces, cada uno de nosotros, no hemos resistido hasta la sangre. Bien, eso nos dice que pues el Señor hizo tanto y nosotros en ocasiones tan poco. Estamos desanimándonos y decayendo, queriendo desmayar o abandonar inclusive, ¿verdad?, la carrera. Versículos 5 al 11 dice: habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Esta palabra es dura. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué tremendo. Al Hijo lo trata con disciplina y nos dice para que no desmayemos cuando seamos tratados por Él. No así a los que no son hijos. Así es que si usted se considera un hijo, dijo alguien: Señor, no me quieras tanto ya, porque mira cuántas adversidades. Platicaba yo un día con alguien que estaba pasando por tiempos difíciles y le decía: Dios tiene un propósito. Y a manera de desesperación en su fragilidad me dice: ya fue mucho propósito, ¿no cree? Tanto propósito y no terminamos de sufrir. Bueno, la disciplina que Dios nos da se compara con la disciplina de los padres. Dice que estos, como ellos tenían su entendimiento, nos disciplinaron por poco tiempo, a la manera de ellos, y nosotros aún así los amamos. Y Dios, contimás, que es un Padre por excelencia, Él tratará con nosotros y nos llevará en toda disciplina, ¿verdad? Dios se propone el crecimiento de nuestras vidas en una forma práctica, en su justicia y santidad, con una fe aceptable para crecer. Y aunque ninguno experimente cosa agradable en estos tiempos de aflicción, es muy importante
que en nuestra fe nosotros estemos firmes, ¿verdad? Ninguna disciplina es agradable al tiempo presente, pero es seguro que Dios sacará el mejor provecho incuestionable de nuestras aflicciones como sus hijos. Y pues le vuelvo a repetir, cuando los golpes están macizos, uno dice: Señor, ya no me quieras tanto. Porque el Padre que ama, dice, corrige. Y nosotros no hemos entendido la doctrina de la soberanía de Dios. Nosotros todavía no entendemos cuando Dios empieza a hacer cosas que nos duelen y que no las podemos asimilar, ¿verdad? Así es que, Señor, no me quieras tanto en ocasiones. Es nuestra expresión. Y qué triste, porque eso trae consecuencias fuertes. Tan fuertes son esas consecuencias. Imagínese un pintor que está haciendo un lienzo y él quiere plasmar un paisaje o un cuadro hermoso con toda su capacidad artística, pero en ocasiones tiene que raspar la tela con una espátula y rasparla y rasparla. Ahora imagínense que usted y yo somos ese cuadro, esa tela, y que le decimos al pintor, al que está haciendo una obra de arte, le decimos: ya no raspes, déjame ser un garabato mejor, hazme como un garabato. ¿Usted cree que Dios va a hacer eso con nosotros? Dios no va a ser un garabato de nosotros. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros, aunque en ocasiones no entendamos lo que Dios está haciendo. Ahora, al hijo lo trata con disciplina. Dios se propone ese crecimiento, pero su soberanía no la entendemos nosotros, pero nos trata continuamente y nos enojamos, ¿verdad? Cuando Él pasa su obra, su mano en nosotros como barro y nos forma, ¿verdad? Pero ningún padre se complace en producir lágrimas de dolor en sus hijos, eso sí le digo. Y Dios es mejor que nuestros padres terrenales. Y Dios no se complace en hacernos sufrir. Él también se duele cuando nosotros estamos pasando por una situación, pero Dios tiene siempre planes y propósitos, aunque no entendamos la doctrina de la soberanía, ¿verdad? Cristo conoció el dolor, pero fue obediente. Así es que Él se hizo obediente hasta la muerte, en la muerte de cruz. La aflicción o el sufrimiento no es lo que produce el fruto o la madurez. Más bien es la actitud que mostramos ante Dios y ante los demás, ante la soberanía de Dios. Así es que alguien puede estar pasando por aflicciones, por pruebas. En este mismo capítulo hay algunos peligros cuando no entendemos la disciplina, cuando nosotros estamos en una actitud de decirle: Dios, ya no hagas tu obra en mí, mejor déjame como un garabato en la vida. Yo no quiero parecerme a ti, yo no quiero que tú perfecciones tu imagen en mí. Eso podríamos decirle a Dios. Pero realmente Dios está continuamente haciendo una obra en nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo, dice: y el que empezó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla. Así es que Dios está continuamente tratando con nosotros. Entonces, en este tiempo, nosotros estamos viendo que hay mucha aflicción aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros oramos por enfermos y parece ser que se multiplica el dolor, se multiplica la enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando? Hay 3 áreas en las que nosotros tenemos que buscar el porqué, y necesitamos aceptar cuando tenemos un problema y buscar la causa de nuestros males. Pero nosotros no queremos reconocer y aceptar el problema que tenemos. El pecado es el enemigo principal de nuestras vidas. Cuando es la soberanía de Dios, bueno, no podemos hacer gran cosa o nada porque las cosas vienen de fuera, pero otras las ocasionamos nosotros. Quiero leer lo que dice en Job capítulo 19, versículo 11, y luego el versículo 23, versículo 7, y luego versículos 11 al 14. Job era un hombre que atravesó grande aflicción. Escucha lo que dice. Hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos. Job pensaba que Dios era su enemigo y que él estaba contra él, ¿verdad? Que lo tenía en la mira y lo estaba fastidiando. Bien, dice: mis pies han seguido sus pisadas. Dice el versículo anterior, dice el 11, dice: ahí el justo razonaría con él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, y dice: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo.
Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Job se consideraba enemigo de Dios. ¿Por qué le pasaban esas desgracias a Job? Él consideraba que Dios era su enemigo y él decía, yo soy justo, ¿por qué me está pasando todo esto? Pero ¿quién será tan justo que repruebe a Dios, que sea más justo que Dios por su soberanía y las cosas que Él hace? No hay ni uno de nosotros que sea tan justo para poder reprobar a Dios y decirle, tú eres injusto, tú me estás oprimiendo, tú me estás fastidiando la vida. No somos tan justos nosotros. Ahora le dije que hay tres áreas a considerar. Enseguida veamos esas 3 áreas y analicemos. La primera área de nuestras desgracias tiene que ver con la soberanía de Dios. En la Biblia está en Juan capítulo 9 del 1 al 3, está aquel ciego de nacimiento, que los discípulos preguntaron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? La respuesta de Jesucristo es, ninguno de ellos. Esto es para que Dios sea, la obra de Dios sea glorificada, Dios sea glorificado. Ahí estaba la soberanía de Dios. No era ninguna causa que Él hubiera ocasionado, sencillamente Dios tenía preparada una obra para que Él fuera glorificado en la vida de este ciego. El segundo origen es el origen espiritual. En Lucas 11, versículo 13-17 dice, una mujer encorvada de 18 años que estaba así atada por el diablo, era un asunto espiritual, y el Señor la hizo libre y le dijo, tus pecados te son perdonados. Así es que el primero es la soberanía de Dios, cuando usted y yo no hemos hecho nada. El segundo es un aspecto espiritual. Puede ser que nosotros tengamos o estemos abriendo puertas en lo espiritual y el enemigo viene a matar, hurtar y destruir. El tercer aspecto es como el paralítico de Betesda, 38 años enfermo, y le dijeron, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Parece ser que lo moral estaba muy ligado a la salud física. Entonces, lo moral era un requisito para lo físico. Él tenía un problema en su alma. Era un aspecto moral el que el Señor le está haciendo una recomendación. Has sido sanado, pero no peques más para que no te venga una cosa peor. Como diciendo, no hagas cosas que te enfermen, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, ¿cuántas cosas hay que nos están enfermando? Si es la soberanía de Dios, bueno, el apóstol Pablo también tenía un problema espiritual en su alma. Y él tenía un aguijón y le dice 3 veces he orado a Dios que me sane. Y Dios me ha dicho, no, bástate mi gracia. Y él sabía que ese aguijón, cuando a él se le subía ese aguijón, lo volvía nuevamente a la sencillez, lo bajaba. ¿Cuál es la situación que a usted le está ocasionando? Yo creo que tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos haga un escaneo. Y en ese escaneo tenemos que analizar si hay cosas en nuestro corazón que necesitan ser tratadas por Dios y que nos están enfermando. Si hay situaciones espirituales en las que nosotros hemos fallado o hemos abierto puertas al enemigo y él está destruyéndonos y está enfermando nuestros cuerpos. O si es en la soberanía de Dios, ir a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué propósito tienes en todo esto? Y Dios nos va a decir, no te voy a sanar. Yo he permitido esto para que tú estés siempre en una actitud obediente y humilde. Pero no siempre en todas las cosas que nosotros tratamos de entender de parte de Dios, no siempre analizamos que tenemos un problema, que no siempre consideramos nuestra condición, porque nuestra condición es en ocasiones muy deplorable, y el hecho de que hacemos cosas buenas, aún todavía no dejamos que Dios trate con los aspectos de maldad que hay en nuestro corazón. ¿Cuántas cosas abrigamos ahí? Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así es que estamos en un punto donde tenemos que aceptar que tenemos un problema. Si estamos padeciendo alguna aflicción en nuestro cuerpo, alguna aflicción en nuestras vidas y parece que no se termina, pues vayamos a Dios, ¿verdad? Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe y reduzcamos nuestro pensamiento a Cristo. Entremos en la soberanía de Dios y preguntémosle, hablemosle, digámosle al Señor, Señor, en tu misericordia, enséñame qué es lo que está pasando, ¿verdad? No es posible que estemos nosotros padeciendo o viviendo una disciplina y que no estemos nosotros conscientes de qué es lo que Dios está proponiéndose con cada uno de nosotros. Porque la disciplina al principio no es motivo de gozo, pero después dice que sí es motivo de gozo cuando ya hemos logrado, ¿verdad?, avanzar. Entonces es muy, muy importante que nosotros estemos bien conscientes que en el camino de Dios, Dios siempre va a tener un propósito y Él nos trata como a hijos. Así es que esa vida de fe, fíjese, nos demanda
no solamente que nosotros conozcamos el camino para la carrera, conozcamos la manera de la carrera, sino que también nos demanda una vida de fe que sea práctica. Versículos 12 al 13 dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Bueno, esto es en vivo, ¿verdad? Y aquí estamos apresurados. Así es que para que lo cojo no se salga del camino. La práctica de esta vida de fe es una fe funcional que solo se practica en grupo. Esto es muy importante. Si usted se fija en los versículos, dice: levantad las manos cansadas y las rodillas debilitadas, y nos está dando una actividad en grupo. Es una vida de fe aceptable, la vida de grupo. Esta fe es práctica y es solamente en grupo. Para no caer en desaliento, para levantar las manos cansadas, las rodillas debilitadas, es importante que nosotros nos invitemos a enfrentar la prueba, nos animemos con firmeza, y así evitar el abandono de la fe por los que están vacilantes. Así es que levantemos las manos cansadas y las rodillas debilitadas. Versículo 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y lo dice: mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué le parece? Hay otra actividad en grupo, ¿verdad? Sigan la paz con todos. No es una vida solitaria, esta vida de fe es una vida en grupo, donde nos pide, ¿verdad?, que llevemos un compañerismo cristiano siguiendo la paz con todos y la santidad. Nos recomienda que seamos sobreveedores. Aquí usa la palabra obispos. El obispo es el que era el vigilante, el sobreveedor. Entonces, nuevamente nos invita aquí a que estemos pendientes, ya que es labor de todos, dice, a cuidar que no surja ninguna raíz de amargura que contamine a otros y los aparte, les impida acercarse a llegar a la gracia de Dios. Si usted se fija en la soberanía de Dios, cuando pasa la disciplina, o podemos amargarnos, o podemos romper relación con los demás, ¿verdad? Nuestras manos pueden cansarse, nuestras rodillas pueden debilitarse, así es que tenemos que practicar esta fe en grupo y tenemos que animarnos unos a otros. Es una actividad de esta fe aceptable. Es muy importante, ¿verdad?, entonces, que estemos pendientes con ello. Entonces, nosotros estamos bien atentos a esto. Versículos 16 al 24 es una etapa donde se hace una distinción entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Nos invita a no menospreciar lo que se nos ofrece en el nuevo pacto, y lo compara con el antiguo, donde dice que la gente veía el monte, relámpagos y la voz de Dios, a tal grado que tenían horror, tenían miedo, y ellos pidieron no hablar con Dios. Y en el nuevo pacto dice que nos permite ver y estar ya casi ahí acariciando, ¿verdad?, haciendo nuestra la acción celestial con ángeles, donde están el grupo de los primogénitos, como aquellos que salieron de Egipto por la sangre. Pero ahora nosotros como iglesia somos esos primogénitos, los que hemos sido lavados y hemos sido librados por la sangre del Cordero. Entonces nos invita a que no menospreciemos los beneficios del nuevo pacto. Dice: no vaya a ser que se encuentren entre ustedes como un Esaú, ¿verdad?, que menospreció la dádiva que se le había otorgado. Nosotros no podemos menospreciar todas las bendiciones que el nuevo pacto ha traído para nuestras vidas. Esto es muy importante. Versículos 24 y 29 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que aún estaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecháramos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez removeré o conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibamos nosotros un reino inconmovible y tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nadie puede rechazar la palabra
Nadie puede escaparse sin tener una relación o un enfrentamiento, una confrontación con Dios. Ahora, todo será removido, solo quedará lo permanente y lo eterno. O sea, seremos todos, de alguna manera seremos formados, todo se está moviendo, todo va, todo viene, nada es estable. Lo único estable es las cosas eternas de Dios, su gracia, su bondad, su amor, sí, la obra de su soberanía que Él está realizando en nosotros. Así es que sin importar los tiempos y las aflicciones, sirvamos con gratitud, agradándole con temor y reverencia. Si estamos pasando por prueba, esperemos en su soberanía. Dios nunca nos hará mal y todas las cosas son temporales. Dios siempre nos está llevando, siempre de gloria en gloria, de poder en poder. Dios siempre está haciendo una obra. Cada día nosotros, nada está estable, todo está siendo removido y solamente está quedando lo que es permanente, lo que es estable. ¿Somos acaso más justos que Dios para acusarlo a Él como injusto de las cosas que está haciendo con nosotros? No hay ni siquiera uno solo que sea justo. Así es que pongamos nuestros ojos solo en Cristo, reduzcamos nuestro pensamiento solo a su verdad, reconozcamos que tenemos un proceso y aún hay cosas que debemos dejar que nos corrija con su disciplina, que nos enseñe. Vivamos entonces con una fe aceptable, ¿sí? Y pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús, y reduzcamos nuestro pensamiento únicamente a su verdad y aceptemos la soberanía de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente y abundantemente.